Hay muchas preguntas con las que nos enfrentamos a diario. Todos buscamos respuestas que harán una verdadera diferencia en nuestras vidas. Es difícil imaginar que esas respuestas están justo frente a nosotros. Prepárate para encontrar respuestas en la Biblia con Bayless Conley. ¿Sabes? La palabra de Dios está llena de promesas. Hay promesas de sanidad, hay promesas de paz, hay promesas para la salvación de tu familia, hay promesas de guía, hay promesas de fuerza. Y creo que muchas personas están conscientes de las promesas de Dios. Ellos saben que hay cosas así en la Biblia, pero la pregunta es, ¿cómo pueden esas promesas volverse una realidad en mi vida? No parecen ser automáticas. La verdad es que no son automáticas. Y Jesús, al enseñar la parábola del sembrador, revela el principal secreto que hace que las promesas de Dios florezcan en tu vida. Y yo creo que la enseñanza de hoy te parecerá esencial en tu crecimiento espiritual y te va a abrir los ojos cuando se trata de descubrir cómo experimentar la promesa de Dios. Vamos a ver la parábola del sembrador. ¿Listos para la palabra? ¿Seguros? Bueno, estoy convencido. Abran su Biblia, por favor. Mateo capítulo 13. Padre Celestial, te pedimos entendimiento. Gracias por hablar en el Espíritu Santo. Te pedimos que hagas que nuestros ojos vean, nuestros oídos oigan y nuestros corazones comprendan. Señor, nuestra intención no es solo ser escuchas, sino hacedores de tu palabra. Amén. Entonces, Mateo 13, comenzamos en el verso 1. Ese mismo día Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar. Era tal la multitud que se reunió para verlo, que él tuvo que subir a una barca y sentarse mientras toda la gente estaba en la orilla. Les dijo muchas cosas en parábolas así. Un sembrador salió a sembrar. Mientras lo hacía, algunas semillas cayeron junto al camino, llegaron las aves y se las comieron. Otra parte cayó en tierra pedregosa, sin mucha tierra, y pronto brotó porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol se marchitaron, y por no tener raíz se secaron. Otra parte cayó entre espinos que al brotar la ahogaron. Pero el resto cayó en buena tierra, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Por favor, vamos al verso 18. Esto significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan y no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla en buena tierra es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce fruto y cosecha al 30, 60 y hasta al 100%. Jesús explicó esta parábola a los discípulos sin que se lo pidieran. Solo hay otra parábola que explica, y es la parábola de la cizaña y el trigo que estudiamos el otro día. Y es única en ese aspecto. Obviamente la semilla es la palabra de Dios, y en el verso 19 él dice que la semilla es la palabra del reino. En el recuento de Marcos lo dijo así: el sembrador siembra la palabra, y es la forma de Dios de hacer casi todo lo que hace en nuestras vidas. Envía su palabra. Salmo 107:20, Él envió su palabra y los sanó y los libró de sus iniquidades.
En Romanos capítulo 10 queda muy claro que la palabra de salvación debe ser predicada antes para que una persona pueda creer y ser salvada. En Hechos 20:32, Pablo está hablando con un grupo de líderes y les dice que la palabra puede edificarnos y darnos herencia entre los que son santificados. En Salmos 119, 105, el rey David dice: la palabra es lámpara a mis pies y luz a mi camino. Jesús dijo esto en Juan 8, versos 31 y 32. Si obedecen mi palabra, serán mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces, libertad, guía, sanidad, salvación y otras facetas de la gracia de Dios que imagines vienen a nosotros a través de su palabra. Donde esa palabra es aceptada, la creen y actúan por ella, lleva fruto o conlleva resultado. Sin embargo, y esto es un gran sin embargo, cuando Dios envía su palabra a hacer todas estas cosas, llega en forma de semilla. El sembrador siembra la palabra. La semilla es la palabra de Dios. Y Jesús describe 4 tipos diferentes de suelo. El suelo representa el corazón humano. Él habló del camino. Es el camino prensado que estaba en el perímetro de un campo. Y estaba tan compacto que la semilla no tenía posibilidad de crecer y los pájaros llegan a devorarla. Luego había lugares pedregosos que solo tenían una capa superficial de tierra sobre un lugar lleno de piedras. Y luego pasa al suelo que tenía espinas. Las espinas crecieron junto con la buena semilla y la ahogaron, sofocaron su crecimiento y producción. Y luego, claro, está la buena tierra. Escúchenme, no fue predeterminado por Dios que tú seas tierra rocosa o tierra con espinas, o que seas un costado del camino, que seas buena tierra. Nosotros decidimos el tipo de tierra que queremos ser. Tú determinas el tipo de tierra que serás. Yo determino el tipo de tierra que seré. Y quiero compartir con ustedes esta noche 4 ideas sobre la palabra que Dios quiere que eche raíz y crezca en nuestros corazones. ¿Están listos? Número 1. La palabra no se vuelve fructífera sin cooperación. La palabra no se vuelve fructífera sin cooperación. ¿Saben? La historia de la parábola se cuenta en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos y se cuenta en el Evangelio de Lucas. Y cada escritor enfatiza cosas ligeramente diferentes, especialmente cuando se trata de que la persona sea fructífera, especialmente cuando se trata de la buena tierra y llevar fruto al 30, al 60 y al 100. Y cada uno de los escritores enfatiza algo diferente que dijo Jesús, y cuando lo pones todo junto, obtienes la totalidad de la idea. Y cuando la estudias, no solo hay 3 puntos, de hecho hay 3 etapas, si quieres. En Marcos 4 y verso 20, Jesús dijo: pero las que fueron sembradas en buena tierra son los que oyeron la palabra, la aceptaron y llevaron fruto, unos al 30, otros al 60, otros al 100. Marcos enfatiza que aceptaron la palabra los que llevaron fruto. Leemos aquí en Mateo que ellos entendieron la palabra. Y luego veremos a Lucas, les comentaré en un momento, pero veamos lo que Marcos dijo por un momento. Él dijo: los que son fructíferos aceptaron la palabra. Debemos tener un corazón que diga: Dios, acepto tu palabra como mi autoridad final, incluso si no la entiendo del todo, o si parece que va contra la opinión popular o contra las normas de la cultura, acepto que es correcta. El rey David lo escribió así en el Salmo 119, verso 128. Por ello todos tus preceptos
concernientes a todas las cosas. Los considero correctos. Acepto tu palabra. Nunca llevarás fruto si no la aceptas y la tomas como tu autoridad final. Y de nuevo aquí en Mateo leemos: el que sembró la semilla en buena tierra es aquel que escucha la palabra, la entiende y lleva fruto y produce al 100, algunos al 60, otros al 30. Muchas veces en la vida del reino el entendimiento le sigue a la aceptación. Creemos en la autoridad y la infalibilidad del Rey, así que aceptamos sus palabras, incluso cuando no le hayamos sentido en el momento. Y al perseverar, reflexionar y meditar sus palabras, la iluminación y el entendimiento llegan. Por eso cuando Jesús terminó de contar la parábola, antes de explicarla, dijo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Esa era una expresión en esos días que significa literalmente el que en verdad quiere entender, tiene que reflexionar sobre ello, tiene que meditar y en verdad, en serio, escuchar. Y el entendimiento vendrá. La iluminación del Espíritu Santo vendrá. Y luego en Lucas, capítulo 8, verso 15, Lucas dice así: pero las que cayeron en buena tierra son los que, habiendo escuchado la palabra con un corazón noble y bueno, la guardan y llevan fruto con paciencia. La guardan literalmente significa que la retienen, se aferran a ella y no la dejan ir. Ahora, ¿por qué debemos aferrarnos fuerte a la palabra? Nos lleva al segundo punto de hoy. Porque hay un enemigo que intentará hacer que la palabra no dé fruto. Según Jesús, el enemigo es el diablo, el maligno, y emplea 3 métodos para evitar que la palabra produzca fruto en la vida de alguien. Él la robará, te alejará de ella y la sofocará. En primera, roba. Leemos aquí en el verso 19, cuando alguien escucha la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y le arrebata lo que sembró en su corazón. Cuando una persona no entiende, el diablo toma la semilla. Adam Clarke, en su comentario, es interesante. Dice que debe entregarse adecuadamente para que él no la note y no caiga en el corazón. La persona, cuando escucha la palabra predicada, es casual. En realidad no la pone en su corazón, no la toma en cuenta, no la enfatizan. Son escuchas descuidados. El que no quiere considerar ni reflexionar en la palabra para entenderla, a esa persona le roban. Saben, estaba en México con unos amigos, éramos adolescentes, y fuimos a un viaje de surfeo, de hecho a un viaje de surfeo, bebidas, y estuvimos bebiendo una noche, surfeando todo el día y pasando toda la noche en un bar, y volvíamos a dormir en la playa, en bolsas de dormir, y despertamos en la mañana, y yo intenté encontrar mis zapatos, uno de mis zapatos no estaba. Y luego me di cuenta que, al igual que uno de mis zapatos, mi cartera se había perdido. Desperté a mi amigo y su cartera no estaba. Alguien había ido en la noche mientras dormíamos y no sé por qué solo se robaron uno de mis zapatos, pero se llevaron uno de mis zapatos, mi cartera, su cartera, y había un tercer amigo ahí. Dijimos: oye, ¿tienes tu cartera? Y él dijo: sí, la tengo. ¿Por qué no se llevaron la tuya? Y él dijo: la puse al fondo, adentro de mi bolsa de dormir. Estaba cerca de mis pies, ellos no pudieron tomarla. Nos alegramos de que tuviera su cartera porque ellos tenían todas nuestras identificaciones, nuestro dinero, y estábamos del otro lado de la frontera, así que usamos su dinero para comprar gasolina, comida y volver a cruzar la frontera a los Estados Unidos. Hay algunos aquí que son mantenidos y sacados adelante en el reino por las divisas espirituales de otro. Porque el diablo continuamente te roba la palabra. Amigo, no puedes hacer eso para siempre. Tuvimos suerte de que uno de nosotros tuviera los medios para ayudarnos
Y es bueno tener a otros que tienen fe en ti, pero no siempre estarán ahí y no puedes mantenerte perpetuamente por la fe de alguien más. Debes volverte un escucha atento que agresivamente se aferre a la palabra o el diablo te la robará a ti. Y si puede tener éxito en robar la palabra de tu corazón, todo lo que la palabra de Dios hace, todo lo que la palabra de Dios conlleva, nunca pasará. Siempre serás un creyente de alto mantenimiento, bajo impacto y sin fruto. El diablo estará muy feliz con eso, con mantenerte en una vida espiritual confinada. Así que intentará robar la palabra primero. ¿Saben? Jesús en Juan 10:10 dijo, el ladrón viene solo a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Noten el orden. Jesús primero lo llamó ladrón, hablando del diablo. Viene a robar, luego a matar y destruir. ¿Saben qué? No puede matar tu sueño. No puede destruir tu futuro. No puede destruir tu matrimonio. No puede matar y destruir a menos que pueda robar primero. ¿Y qué es lo que está buscando? Jesús lo dijo. De hecho, en Marcos dijo, Satanás viene de inmediato a robar la palabra del corazón de las personas. Significa que ya estuvo aquí este día. Sí, el diablo asiste a la iglesia. Cuando la palabra es predicada, Jesús dijo, él viene de inmediato. ¿Por qué? Va atrás la palabra. Pues si puede robarla, entonces podrá matar y destruir. Jesús dijo en contraste, yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús, ¿cómo lo haces? Al traer mi palabra. Las palabras que les hablo son espíritu y son vida, dijo Jesús. Y en segunda, el enemigo intenta detener el fruto de la palabra al hacer que las personas tropiecen. En primera, roba. En segunda, causa que tropiecen. En los versos 20 y 21 leemos, el que recibió la semilla en lugares pedregosos es quien escucha la palabra y de inmediato la recibe con alegría, pero no tiene raíz en él, dura solo por un tiempo, porque cuando llega la tribulación y la persecución a causa de la palabra, de inmediato tropieza. Noten, la tribulación y la persecución surgen por la palabra. Estas podrían ser las herramientas que el diablo usa para evitar que la palabra sea fructífera. Es algo más allá de los problemas y pruebas de vida. Es obra del enemigo. Y si no pueden de inmediato llevarse la palabra, hará lo que pueda para organizar problemas de circunstancias o persecución de antagonistas, para intentar que la persona que recibió con gusto la palabra tropiece, se aleje. Si has estado en el cuerpo de Cristo por cierto tiempo, has visto que esto se cumple una y otra vez. Les daré un par de ejemplos de mi experiencia, y tengo muchos, pero estos dos bastan. Recuerdo que había un joven en una comunidad que unos amigos míos llevaron a Cristo. Él recibió alegremente la palabra, y él de inmediato asistió a la iglesia, de inmediato iba a estudios bíblicos, parecía emocionado. Pero después de un par de semanas se salió del redil. Desapareció por completo, nadie sabía dónde estaba, nadie sabía qué le había pasado, y un día lo vi caminando solo. Estacioné mi vehículo, salí, corrí y lo saludé cálidamente. Dije, hermano, ¿qué sucedió? No has ido a la iglesia, no te había visto. Y él me dijo entonces, desde que tomé la decisión de seguir a Cristo, todo ha salido mal en mi vida. Nunca había experimentado tantos problemas y tantas pruebas como en estas últimas 2 semanas. Si hubiera sabido que iba a haber tantos problemas, nunca hubiera decidido seguirlo. Y yo intenté ayudarlo. Y él no me escuchó. Fue un día triste. Él se volteó y se alejó de mí con la cabeza agachada, viendo al suelo. Es algo muy triste.
Pero esa respuesta es justo lo que Jesús dijo. Las personas con gusto reciben la palabra. Fue una respuesta emocional, pero nunca entró más allá de sus emociones. Y tropezó por la persecución, por los problemas que llegaron. Un tiempo después, estaba con un amigo. Había sido salvado un par de años y yo era un recién convertido. Lo invité a ir a una reunión a escuchar a un evangelista. Fuimos a la reunión y fue increíble. De hecho, era un evangelista maestro. Muchas personas fueron salvadas. Su enseñanza de la Biblia era tan práctica, de tanta inspiración, daba tanta vida. Es más, yo estaba sentado al borde de mi silla, tomando notas, escribiendo en los márgenes de mi Biblia. No podía creer lo que oía. Y él y yo hablamos después. Él dijo, Bayless es la cosa más grandiosa que he escuchado. Y en esencia me dijo, he esperado toda mi vida escuchar algo como esto. Y hablamos emocionados y lo dejé en su casa. Estábamos felices porque las reuniones seguirían por varias semanas. Y acordamos que pasaría por él un par de días luego para ir a la siguiente reunión que habría e iríamos. Llegué a su casa antes, estaba emocionado, toqué a la puerta, no respondieron, toqué la puerta más veces y no respondieron, comencé a golpear la puerta. Finalmente él me abrió y dijo, no voy a ir, nunca más. Le dije, ¿por qué? Ambos dijimos que era algo que cambia la vida. Y él dijo, así fue, Bayless, y honestamente nunca había oído nada así. Pero desde que llegué a casa de esa reunión hace un par de días ha sido horrible. Nunca me habían pasado tantas cosas malas. Incluso mi esposa comenzó a lanzar cosas, a gritar, y me dijo que se iría si yo volvía a esas reuniones. Eso cambió mi vida, pero nunca voy a volver. Me fui a la reunión solo, y desde mi perspectiva, él nunca hizo nada. Desde ese momento para adentrarse en el reino. Tal vez cambió de parecer algún tiempo después, pero se unió a la categoría de aquellos con suelo pedregoso. Tropezó. Verán, la persecución y los problemas llegan. ¿Por qué? Por la palabra. Surgió por una razón específica. Jesús dijo que eso pasaría. Muy bien, en tercera. Satanás intenta sofocar la palabra. En el verso 22, ahora el que recibe la semilla entre espinas es el que escucha la palabra y las preocupaciones del mundo y los engaños de las riquezas ahogan la palabra o sofocan su crecimiento y se vuelve infructífero. La palabra comenzó a crecer en la vida de la persona y también tiene espinas. Eso representa preocupaciones terrenales, ansiedades y un anhelo de riquezas terrenales. Esto también puede considerarse como herramientas que el diablo usará para cancelar el impacto de la palabra de Dios. Gracias por ver Respuestas con Bayless Conley. Continuaremos con este mensaje la próxima semana. Muchas veces en mi vida he visto la palabra de Jesús desenvolverse como cosas de la vida diaria. He visto a personas emocionadas por la palabra de Dios. Vienen a la iglesia, escuchan el mensaje y dicen, sí, he estado esperando oír esto toda mi vida. Poco después ellos tienden a alejarse, se desaniman porque la persecución llega o los problemas y las pruebas llegan, pero Jesús nos advirtió sobre esas cosas. Dijo que cuando el sembrador siembra la palabra, de inmediato el diablo viene a robar esa palabra, y algunas de las herramientas que usa para intentar desarraigar la palabra de Dios de la vida de las personas son tentaciones, pruebas, problemas, persecuciones. Pero si tomas la determinación de que te aferrarás a la palabra de Dios, de que serás imparable al tomar la palabra de Dios y te niegas a soltarla, producirá fruto en tu vida al 30 y 60 y en algunos casos al 100%. Amigo, no fuiste predeterminado a ser suelo rocoso, o fuiste predeterminado a ser suelo entre espinas, o fuiste predeterminado a ser buena tierra. Cada persona determina por sí misma qué tipo de tierra va a ser.
Eso depende de tu respuesta a la palabra de Dios cuando se te predica. Puedes ser un creyente fructífero, puedes ver la palabra cobrar vida en tu vida. Sujétala. Nunca lamentarás haberlo hecho. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Ordena tu copia del mensaje de hoy en DVD, CD o MP3, usando la información que aparece en pantalla. Oramos porque crezcas en sabiduría, fe y poder que nos llega cuando escuchamos y aplicamos las enseñanzas de Dios en nuestra vida diaria. Gracias por ver Respuestas con Bayless Conley. Hola, quiero compartir un pensamiento simple contigo, uno que me ha ayudado inmensamente en mi vida y que te ayudará. Si no lo entiendes, habrá problemas, pero si lo entiendes, te ayudará. Escucha esto, no culpes a Dios por las cosas malas que pasan en tu vida. Jesús dijo esto en Juan 10:10. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Literalmente que tengas una vida al estilo de Dios en superabundancia, que tengas vida o compartas la vida de Dios y la tengas rebosante. El ladrón, el diablo, es el que roba, mata y destruye. Esa ha sido una línea de demarcación en mi vida. No culpo por las cosas malas a Dios. Yo sé quién es el responsable, ya sea directa o indirectamente. Antes de que el diablo entrara en escena, no había enfermedad, no había catástrofe, no había dolor. Se lee en el libro de Apocalipsis que cuando sea quitado de la escena en la existencia humana, ya no habrá enfermedad, ya no habrá sufrimiento, ya no habrá quebranto. Entonces, directa o indirectamente, Él es la causa de ello. Dios es un Dios bueno. La Biblia dice que la tierra está llena de bondad del Señor, solo tienes que buscarla. Vivimos en un mundo caído, no todo opera como Dios originalmente quiso que operara, y un día Él va a hacer nuevos cielos y una nueva tierra. Hasta entonces Él nos ha dado autoridad en el nombre de Jesús. Ayuda mucho a reconocer quién es la fuente de tus problemas, mientras sigas culpando a Dios por las cosas malas que pasan. Seguirás teniendo una vista torcida del universo y de la vida, y te harás preguntas como ¿por qué Dios? ¿Por qué dejaste que esto pasara? Es como si Dios fuera el malo, pero Él no hace las cosas malas. Él no enferma a las personas, no roba, no mata y no destruye. Date cuenta, Dios es un Dios bueno, el diablo es un diablo malo. Puedes poner tu confianza en Dios todo el tiempo. Él es bueno. Gracias por ver Respuestas con Bayless Conley.